Hay una gran diferencia entre saber y creer. Cuando Jesús llegó a casa de Lázaro, no sé si se acuerdan esta historia, pero Jesús tenía unos grandes amigos. Era Lázaro, Marta y María. ¿Cuántos saben esta historia? Bueno, los que no, está en la Biblia. Jesús tenía amigos, pero Lázaro, Marta y María eran sus grandes amigos. Es como cuando usted tiene un amigazo así de esos que está con usted en las buenas y en las malas, ¿verdad? Que lo edifica, que le enseña, que cuida a su familia, etcétera. Ese era Lázaro y Jesús, eran buenos amigos. Y cuando Jesús llega a casa de Lázaro, su amigo, Marta, una de sus hermanas, en un diálogo que tuvo con Jesús, esta Marta demostró tener un gran conocimiento, mucho conocimiento, pero también demostró que tenía poca fe. Por supuesto, ese conocimiento de Marta lo aprendió o lo adquirió del maestro Jesús, porque Jesús era su amigo y pasaba tiempo con ellos. Pero Jesús también le enseñó que es más importante la fe que el conocimiento. La pregunta clave que le hizo Jesús a Marta fue: ¿crees en mí? La pregunta que hoy te hace Jesús es la misma: ¿crees en mí? Ahora, claro que es importante el conocimiento. No estoy diciendo con eso que usted no estudie y no quiera aprender. No estoy diciendo eso, ¿verdad? No. Es importante el conocimiento y sobre todo el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no tienes fe, tu conocimiento solo será histórico, y digo yo que es inoperante, no sirve para mucho, porque uno de los objetivos de conocer las Escrituras es que nuestra fe aumente. Si tú lees la Biblia y tu fe no aumenta, si tú estudias la Biblia y tu fe no aumenta, es inoperante. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento de la Biblia si mi fe es chiquita? Lo que nos está diciendo el Señor es que debiéramos tener mayor conocimiento para que nuestra fe sea mayor. Sería incongruente tener mucho conocimiento y una fe nula. Por eso el ejercicio de leer y estudiar la Escritura es para que nuestra fe crezca, no para que usted se hinche de conocimiento y tenga una cabezota así, ¿verdad? O tenga tanto conocimiento que le salga por los poros. O sea, tenga obesidad de conocimiento. No sirve de mucho. El conocimiento de las Escrituras nos tiene que llevar a tener más fe. ¿Puede un buen amén? Ahora, Juan 11:17, ahora sí. Y como el pueblo de Betania, donde vivía Lázaro y sus hermanas, Marta y María, estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María, bueno, para darle obviamente el pésame, para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. ¿Cuántos días? 4, versículo 20. Al enterarse Marta, de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas, de eso estoy segura. Esta mujer tenía conocimiento, sabía quién era Jesús. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo: claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. Mire el conocimiento de quién, de Marta. Hay cristianos que no saben esto. Versículo 25. A esto Jesús respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, ¿qué? Vivirá. Los que todavía viven y confían en mí
nunca morirán para siempre. Y le dice, ¿puedes creer esto? Versículo 27, por último, Marta le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Wow, a mí me sorprende cuánto conocimiento tenía Marta de la Escritura y por supuesto de Jesús. Ella sabía, tenía claro, tenía la convicción profunda de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el prometido, que Jesús era el deseado de las naciones, era el Hijo de Dios, el que se había profetizado en todo el canon del Antiguo Testamento. Lo sabía Marta. Jesús se dirigió al sepulcro y pidió que quitaran la piedra, pero Marta una vez más argumentó diciendo que el cadáver olía mal porque ya tenía 4 días. Ahora vámonos al versículo 38, también de Juan, el capítulo 11. Sigo leyendo. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le respondió, miren lo que le contesta Jesús, ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? Tenía el conocimiento, pero le hacía falta ¿qué? Fe. Por eso la fe es más importante. No te dije que si confías en mí verás el poder de Dios. La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, yo te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Yo digo, ¿qué le pasa a esta Marta? ¿Por qué tanto argumento y tan poca fe? ¿De qué tamaño, te pregunto, son tus excusas? ¿De qué tamaño son tus argumentos que impiden que Jesús haga ese milagro en tu vida? Lo bueno es que Jesús no respondió de acuerdo a la fe de Marta, sino no hace el milagro. Pero muchas veces nuestras excusas y nuestros argumentos son tan grandes que anulan nuestra fe. Si hay una característica de nosotros como hijos de Dios, es la fe. Decía yo la semana pasada, ninguno de nosotros vio a Jesús. Ninguno de nosotros estuvo en la crucifixión de Jesús. Ninguno de nosotros conoce físicamente a ninguno de los personajes que están en la Biblia. Ninguno de nosotros estuvo presente cuando se escribieron las escrituras. Pero todo lo creemos por fe. Creemos por fe en Jesús. Creemos que murió por nosotros y fue crucificado por fe. Creemos en estos personajes de la Biblia por fe. Creemos que la Biblia fue inspirada por Dios por fe. Todo es por fe. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros es la fe. Que la palabra de Dios se cumpla en tu vida depende de tu fe. Si quieres que se cumpla. De nada sirve que tengas tanto conocimiento de su palabra si no tienes fe. Si quieres ver la gloria de Dios, tú debes de creer. La gloria postrera será mayor que la primera, porque la primera gloria tú tuviste un nivel de fe, pero la gloria postrera que será mayor, tu fe fue mayor, creció, se convirtió en una fe que preciosa, aún en medio de la aflicción. El Señor quiere llevarnos de una fe común a una fe preciosa, para que podamos decir que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Están conmigo? Mire, yo le voy a decir algo.
Si hay algo, una área que el enemigo ataca a los cristianos, ¿saben dónde es? Es en su mente. No es el pecado. Les cuento, el pecado no es problema para el cristiano ni para Dios. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque Jesús, cuando decidió justificarnos, muriendo en la cruz del Calvario, sabía todos los pecados que tú ibas a cometer. Él había dimensionado lo que te iba a perdonar después, incluso de recibirlo a Él en tu corazón. Él lo sabía. El pecado o los pecados nunca serán mayor que el que nos ha justificado. Nunca. Cuando nosotros dimensionamos o sobredimensionamos un pecado, estamos haciendo a Dios chiquito, que Él no puede, pero Él es mayor. Cuando nosotros dimensionamos esto, hay una entrega total, incondicional hacia Él, porque la gratitud nos envuelve. Entonces, si quieres ver la gloria de Dios, debes de creer. La fe es importante, nos caracteriza como hijos de Dios. Usted no puede caminar por la vida sin fe. Todo lo que usted quiera, todo lo que usted logre, todo lo que usted cree es por fe. Es nuestra característica principal. Cuando les cuento, rentamos la Niños Héroes, en la avenida Niños Héroes, un local que era un jardín para reunirnos. Teníamos que pagar 10,000 pesos de renta. No alcanzábamos ni 10,000 pesos, por supuesto, para pagar esa renta, pero dimos pasos de fe y dijimos, sí podemos. Y mi esposa recuerda que me dice, yo te ayudo. Le digo, ¿cómo? Voy a hacer hamburguesas, hot dogs y todo. Y mi esposa se puso a trabajar y todos los días íbamos y abríamos ese lugar y vendíamos eso, más mi esposa, por supuesto. Y llegó un momento donde mi esposa se cansó y Dios le habló. Y ella me dijo, quiero hablar contigo, Daniel. Es que cuando la mujer se enoja te dice por tu nombre. No me dijo mi amor, me dijo, Daniel, quiero hablar contigo. Y cuando dijo Daniel dije, bueno, esto es serio, ¿no? Dices, yo creo que tú estás mal. Le digo, ¿cómo? Porque uno como hombre siempre cree que uno tiene la razón, ¿verdad? Y que uno nunca está mal. Y la única que se atreve a decirnos que está mal siempre es la esposa. Tú estás mal, me dice. Le digo, ¿por qué? Dice, porque estamos aquí vendiendo hamburguesas y hot dogs y yo no me quejo por eso, pero Dios no nos mandó a vender hamburguesas ni hot dogs. Para eso mejor hubiera seguido tus negocios y yo cuidando en la casa a los niños. Dios nos mandó a predicar la palabra, rescatar la vida de las personas y que Dios, ¿verdad?, se manifieste con poder a través de la iglesia. Por lo tanto, no podemos seguir vendiendo hamburguesas y hot dogs. Tú has cometido un error porque tú te paras todos los domingos y cuando y a veces hasta se te olvide levantar el diezmo y la ofrenda y les dices, si no tienen, no den. Imagínense. Y por eso todos los que vienen les va mal en la vida, no tienen economía, no les va bien. Y tenía razón. Y yo recuerdo que me paré en un domingo en un mensaje, que no hubo mensaje, porque me puse a llorar, porque el Espíritu Santo me tocó y lo único que hice es pedirle perdón a todos los que estaban ahí. Le dije, les pido perdón, porque si les ha ido mal y su economía se ha ido en saco roto y están enfermos y tienen problemas familiares y etcétera, etcétera, es porque yo cometí el error. Pero si ustedes a partir de hoy entienden la escritura que dice que más bienaventurado es dar que recibir, que dice el Señor que lo probemos y Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones en su vida, Dios los va a bendecir, les dije. Y a partir de ese momento, mire, salió para la renta, para echarle el piso, pusimos un techo, compramos aires acondicionados y Dios empezó a bendecirnos. Después nos pasamos a la López Portillo y no teníamos para pagar una renta
que el dueño de ese lugar me pidió 35,000 pesos mensual. Y eso surgió porque cuando estábamos nosotros en Anillos Héroes queríamos poner un plafón porque habíamos puesto una lona. Entonces imagínense el calor, el bochorno, la humedad, la lona, era un sauna. La gente caía y uno decía, es del Señor la unción. No, se desmayaban porque era el calor. Acababa uno bañado en sudor, créame, era terrible. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer un plafón ¿no? Un plafón de unicel. Entonces alguien me dijo, mira, hay una persona que se dedica a eso, yo lo conozco. Y vino y le expliqué y él veía y después me dice, oiga, pastor, mi papá tiene un salón. Digo, ¿tu papá tiene un? Sí, dice después le corrigió, dijo un auditorio, una bodega. ¿Qué será? Sí, dice, y la puede rentar. En lugar de gastar para eso, mejor renten. Ya estaba haciendo la labor de venta. Lo quiero conocer, le digo. Vamos, nos citamos y fuimos. Pero llegamos allá y me dice el dueño, ya que lo vi, me dice, bueno, se lo voy a rentar en 35, le voy a resumir el cuento. Le digo, bueno, voy a, no sé si tengamos ese dinero, pero gracias y por su tiempo y abrirnos su local y conocerlo, ¿no? Y me dice, le tengo una propuesta, pastor. Digo, ¿cuál? Págueme un año de renta, pero se la voy a dar en 25,000 pesos, me dijo. Me bajó 10,000 pesos. O sea, si yo le pagaba un año, ya no le iba a pagar 35, sino ¿cuánto? 25. Entonces, ¿cuánto de dinero es? 300,000. Nosotros no teníamos ni un peso. Pero yo recuerdo que le dije, mire, si es de Dios, Dios va a dar el dinero. Usted no sabe de esto, pero voy a ir a la iglesia, voy a hablar con los hermanos y vamos a creerle a Dios y Dios va a suplir. Porque si Él da la visión, da la provisión. Así le dije. Ok, me dijo. Yo no sé si creyó, yo creo que no creyó nada, ¿verdad? Entonces ya me iba y me volvía a llamar y me dice, no nada más le doy a 25,000 pesos y me paga, le doy un par de meses para que arregle las instalaciones y todo ese rollo. Y ustedes saben que cuando se hacen contratos así, uno va ante notario y firma los pagares, ¿no? Entonces te metes en un problema si no pagas. Ese domingo en la iglesia levantamos una promesa de fe. Al segundo domingo se levantaron más de esa cantidad. Llegué con esa persona y le dije, aquí tiene, fue de Dios, tenga su dinero por el año. Me dio los 2 meses de gracia. Quedó un poco de dinero para poner el plafón y arreglar el lugar y nos pasamos a López Portillo. Bueno, la fe. Cuando nos pasamos al centro de convenciones, bien, de 10 subió a ¿cuánto? 35. No teníamos para pagar 25,000 pesos mensual porque nos pidieron 25,000 pesos semanal, perdón. O sea, ya eran 100,000. En el centro de convenciones terminamos pagando 36,000 pesos cada semana por usarlo un domingo. Y Dios suplió. No teníamos problema. ¿Por qué digo esto? Si quieres ver la gloria de Dios, ¿qué tienes que hacer? Creer. Pero si hay algo que nos falta a nosotros es fe. Nosotros queremos sacar a Dios del dinero y no entendemos que Él es el dueño del oro y de la plata. No nada más Él tiene injerencia y poder en lo espiritual, sino también en lo material. No podemos sacar a Dios de la economía. Dios tiene que estar presente. Cuando tú sacas a Dios de la economía, el precio es muy alto que tú vas a pagar. No nada más la destrucción de tu familia,
de tu propia vida. Créame. Entonces, usted tiene que tener la fe para ver la gloria de Dios. Y nosotros vimos la gloria de Dios y caminamos de gloria en gloria, porque la postrera fue mayor que la primera. Y yo creo que esta gloria de esta casa, de este tiempo, va a ser mayor que la anterior. Créame. La gente dice, bueno, ¿para qué tanto? ¿Cómo que para qué tanto? ¿Saben que nuestra cultura es que para Dios lo mejor? Aprendas eso, para Dios lo mejor. Y es una forma de mandarle mensaje a Dios. En la medida que tú le das buen uso a la riqueza que Él te da, le mandas un mensaje y Él dice, el que es fiel en lo poco lo es en lo mucho, y te da más. Porque no se trata de ti, sino se trata del reino. Porque la gente tiene que saber que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Entonces ahora vamos a hacer esa instalación que estamos haciendo, que nos está costando, no importa, porque los niños son importantes para nosotros. De verdad. Ustedes no saben, mi esposa cuántas veces ha llorado conmigo a solas. Yo sé que es el Señor quien la toca, porque puede sentir el sufrimiento de los niños. Yo me atrevo a decir que el 90% de todos los niños tienen un padre ausente, un padre que los abandonó, un padre que está en las drogas, un padre que maltrató delante de ellos a su esposa, su mamá, un padre que los golpeaba, un padre que estaba presente pero nunca fue a la escuela con ellos, nunca estuvo en una junta, nunca se sentó a hacer tarea con ellos, nunca agarró una pelota y se fue a jugar con ellos. El 90%, y creo que hasta más. Y esos niños, por lo menos si vienen un tiempo aquí, esa hora y media, 2 horas que está ahí, puedan sentirse abrazados y amados por el Señor. Porque créame que preguntas tienen: ¿por qué me pasa esto, Dios? Si tú existes, ¿por qué? Entonces los niños tenemos que atenderlos. Son importantes para nuestra vida. A mí me encantó una frase que escuché en Discovery Channel o History, ya ni me acuerdo, un documental de varios capítulos acerca de Adolfo Hitler. Y hay una frase que se me quedó, que él dijo que el que tiene a los niños o se gana el corazón de los niños puede conquistar al mundo. Eso dijo Hitler, y por poco lo logra, nada más porque no venía de Dios. Pero cuánta razón tenía. Ahora, ahí mi fe fue probada, pero también mi fe se fortaleció y pasó de ser común a una fe preciosa. Dios me dijo: si yo, siendo omnipotente, omnisciente y omnipresente, confío en ti, porque tú no confías en mí, ¿verdad? La fe que Dios nos tiene excede la que nosotros tenemos con Él. No sé si me expliqué. Es increíble que la fe que tiene Dios, Dios tiene fe en nosotros, es mayor que la fe que nosotros tenemos para con Él. A mí se me hace tan absurdo eso. Es decir, Él tiene fe en alguien limitado, torpe, arrogante, ignorante. Él tiene fe en alguien que está limitado, que no es omnipotente, que no es omnisciente ni omnipresente, nosotros.
Nosotros no estamos en todas partes, no lo sabemos todo, ni tenemos todo el poder. ¿Por qué nosotros entonces no tener la fe en Él, que sí es omnipotente, omnisciente y omnipresente? ¿Sí me expliqué? O sea, Dios tiene fe en ti y tú no tienes fe en Él. ¿Quién eres tú para que Dios tenga fe en ti? Dime, ¿quién? ¿Eres omnipresente? ¿Estás en todos lados? ¿Tú eres omnisciente? ¿Lo sabes todo? ¿Tú eres todo poder? Y Él tiene fe en ti. Y nosotros que deberíamos tener fe en Él, porque Él sí es todo poder, Él lo sabe todo y Él está en todas partes, no la tenemos. Miren qué absurdo, por no decir tontos. Que tu conocimiento no sea un estorbo para que tu fe pase de común a ser preciosa. Puedes saber mucho, pero solo verás cumplidas aquellas promesas si crees, no si sabes. De nada sirve los cursos, las profecías, el conocimiento que tú puedas alcanzar o los títulos si no tienes fe. Es inoperante. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se supone que a mayor conocimiento de la Biblia, tu fe debe ser ¿qué? Mayor. El conocimiento es para que nuestra fe aumente. El conocimiento es para que nuestra fe se fortalezca. Sino para qué sirve el conocimiento. Para ser un arrogante, una persona que siempre está poniendo excusas porque no estás de acuerdo con esto y con aquello, una persona que llega al momento donde pierde la sensibilidad al Espíritu Santo. No seas como Marta, que sabía mucho pero estaba limitada a su fe. Tú eres salvo por lo que crees, no por lo que sabes. La fe de Marta se estaba apagando porque a Jesús lo veían como un amigo y no como el ungido de Dios. Aunque Marta al final le dijo a Jesús el conocimiento, demostrando lo que ella sabía. Pero la fe de las personas, incluso la fe de los familiares, se apaga cuando a nosotros nos ven como el taxista, como el carpintero, como el mesero, como el hermano, el tío, el primo. La fe empieza a menguar. Pero si te ven como el Hijo de Dios, el enviado de Él, su fe crece. Ese es un problema, ¿saben? Porque cuando uno les quiere compartir a los familiares, no creen. Nos pasa lo que a Jesús le pasó, ¿verdad? ¿Qué decían la gente? ¿No es ese el hijo del carpintero? Ese no es el ungido de Dios. Ese no es el Mesías. Y no hizo muchos milagros por causa de su incredulidad. Pero la idea es que nosotros podamos reconocer que somos hijos de Dios. Por eso el Señor tiene más fe en nosotros que nosotros en Él. Pero no nada más eso es lo catastrófico, lo peor, sino que nosotros no tenemos fe ni en nosotros mismos, ni siquiera en nosotros mismos. ¿No crees tú que puedes lograr aquello? ¿No crees tú que puedes tener aquello? ¿No crees tú que puedes llegar a hacer esto? Tú mismo no crees en ti. Entonces andas por la vida como un cristiano sin fe. Eso es lo más irónico y lo más absurdo. Como un cristiano sin fe. Si la característica principal de nosotros, ¿cuál es? La fe. Si podemos valorar o podemos ver el sello de un cristiano, es porque es un hombre de fe o una mujer de fe. Cristiano sin fe. Hasta soy raro eso, ¿no? Nosotros caminamos por fe.
Pero ni siquiera nosotros creemos en nosotros mismos. Entonces andamos por la vida caminando sin fe, lamentándonos de la vida. Ay, pobrecito de mí, me va mal, no sé qué hacer, ¿verdad? Todo así, causando lástima. Entonces si tú te ves que no tienes fe, tus familiares y amigos ven que eres un hombre y una mujer sin fe, ¿no? Y el diablo se ríe de nosotros en nuestra cara porque no tenemos fe. La gente tiene el concepto de ti, del que tú tienes, porque es el que tú demuestras. O sea, la gente te tiene que ver como un hombre y una mujer ¿de qué? De fe. Para que digan, esa fe que tú tienes, yo la quiero tener. Eso. Cuando la razón nos abandona para cumplir los sueños, entra la fe. ¿Sabían eso? Porque tarde que temprano nos va a abandonar la razón del cumplimiento de los sueños. Es donde entra la fe. Lo que necesitamos no es más conocimiento o más revelación profética o las profundidades de la escritura, sino más confianza en Dios, fe. Y para terminar, que la palabra de Dios se cumpla en tu vida depende de tu fe. De nada sirve que tengas tanto conocimiento de su palabra si no tienes fe. Jesús le dijo a un hombre que iba a sanar a su hijo, pero los discípulos les faltó tener la fe preciosa, porque él le dijo, yo le dije a tus discípulos, fueron y no pasó nada, porque su hijo era lunático y a veces caía en fuego y a veces en agua. Y él les dijo, por vuestra poca ¿qué? Fe. Por vuestra poca fe. La fe nos hace ser grandes. Créame. Yo concluyo con esto. Una de las grandes enseñanzas de Jesús es la enseñanza de la mostaza. Ustedes saben que la mostaza es una semillita como el ajonjolí, chiquitita, más o menos parecida, chiquitita. Pero es una, crece tanto que parece un árbol. Esta mostaza, porque no es un árbol, pero parece un árbol. Y el Señor dijo que si tuviéramos fe como la tiene la mostaza, no si tuviéramos la fe chiquitita como el grano de mostaza, no, si tuviéramos fe como la que tiene el grano de mostaza, que siendo chiquita tiene una fe tan grande, entonces todo lo que nosotros creemos se logrará. Es más, la Biblia dice, nada será imposible. Oh, eso me encanta. Nada será imposible si tuviéramos la fe tan grande como la tiene la semillita de mostaza. Y nos cuenta la historia, nos narra, pero no la historia, nos narra la ilustración de cómo llega a ser como un árbol. Entonces tú la confundes, dices, es un árbol. No, no es un árbol, es una hortaliza, pero creció tanto como un árbol. Y el Señor dice, así ustedes, aunque sean tan pequeños, su fe tiene que ser grande. Amén. Y pase de ser una fe común a una fe que preciosa. Así que creamos en Jesús, en su poder, en la gracia que tiene sobre nosotros.